El granjero se congela al escuchar a la mendiga discapacitada revelar su verdad. Ricardo, un granjero de rostro curtido y manos callosas, vivía una rutina monótona en su pequeña propiedad, donde la calma reinaba con un silencio casi sepulcral. Pero un día, mientras cavaba la tierra con determinación, un eco rompió la paz del campo. Era una voz temblorosa, dulce, pero al mismo tiempo desgarradora. Una mendiga que se acercaba con un andar titubeante y una mirada cargada de cicatrices invisibles. Julia, sus ojos ocultos por el cabello desordenado, brillaban con una inquietante tristeza que helaba la sangre. Al escuchar su voz, Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Por favor, no tengo a dónde ir», su tono entrecortado revelando un dolor profundo, una historia escondida detrás de cicatrices visiblemente marcadas en su piel. Era como si en cada línea de su cuerpo se escondiera un relato tal que podía hacer temblar la tierra misma. «¡Ricardo!» desde su lugar. No sabía si debía sentir compasión o miedo. Las palabras de Julia se deslizaron entre los ruidos del campo. Él me hirió. Cada golpe, cada insulto, aún resuenan en mi cabeza. En su voz había ecos de un pasado violento, sombras que Ricardo podía ignorar. De repente la atmósfera se torció, se volvió densa y pesada, como si los árboles mismos retuvieran la respiración ante su relato. Ricardo, preocupado, se encontró cuestionando su propia fortaleza. ¿Qué podía hacer por ella? Su vida se había conformado a la estructura rígida de sembrados y cosechas, pero esta situación era un mundo nuevo y aterrador. Mientras escuchaba las palabras de Julia, un nudo se formó en su garganta. Su granja, su refugio, parecía desvanecerse. La historia de la mujer ante él era una tormenta que amenazaba con arrastrarlo a un caos del cual no sabía si podría escapar. ¿Cómo ayudarla? ¿Tendría el coraje suficiente para enfrentar las sombras que la acechaban? Un temor aún más oscuro envolvió sus pensamientos cuando el eco de un pasado aterrador irrumpe en su tranquilidad. Julia murmuró, casi en un susurro, que su ex compañero de abandono iba a ser liberado pronto. «No puedo volver a enfrentar a esa bestia», dijo, y sus ojos reflejaron un horror palpable. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. La posibilidad de que aquella figura del terror regresara enviaba un temblor hasta los cimientos de su ser. Justo entonces, un viento gélido sopló entre los árboles, trayendo consigo una sensación vívida de inquietud. La granja, su mundo ordenado y seguro, empezaba a desmoronarse como un castillo de naipes a merced de un huracán. Julia, con su mirada penetrante, le ofreció un atisbo de esperanza, pero su expresión también contenía secretos inquietantes, como si todo lo que había revelado fuera solo la punta del iceberg. Con cada palabra que salía de sus labios, «Rica, oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.
El viento gélido continuaba azotando la granja, y Ricardo, atrapado entre el horror en los ojos de Julia y su propio miedo, sentía que el mundo a su alrededor empezaba a desvanecerse. Una sensación de angustia le oprimía el pecho, como si un peso invisible lo aplastara. La mujer frente a él, con su voz quebrada, De repente, un ruido rompió el silencio. Un crujido violento resonó entre los árboles. Ricardo se volvió. Su corazón latía con fuerza. Era como si el propio campo le advirtiera de un desastre inminente. ¿Qué fue eso?, preguntó, la inquietud surgiendo a flote. Pero antes de que Julia pudiera responder, un grito desgarrador rompió el aire. No era un grito cualquiera. Era el tipo de sonido que puede hacer temblar el alma. El tipo que deja huellas imborrables. Ambos se volvieron hacia la dirección del sonido. Desde entre los matorrales, una figura emergió de la penumbra. Era un hombre robusto, con una mirada furiosa que emanaba violencia. Ricardo sintió como su estómago se encogía. Era el mismo hombre que Julia había mencionado, su excompañero de abusos, y su rostro era una mezcla de rabia y furia contenida. ¡Oh, Julia!, bramó, como si el nombre se convirtiera en un grito de batalla. «No tienes a dónde huir esta vez». La voz del hombre resonó entre los árboles, y un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. La realidad se volvía más terrorífica de lo que había imaginado. Julia dio un paso atrás, sus ojos desbordando terror. Pero lo que ocurrió a continuación hizo que el aire se cortara. En el caos que se desató, el hombre desenfundó un cuchillo. Sus intenciones estaban claras. Julia no estaba sola ante este monstruo. Ricardo, aunque paralizado por el miedo, sintió que una chispa de valor lo atravesaba. Sin pensarlo, se interpuso entre Julia y su agresor, su corazón ardiendo con emociones conflictivas: amor, miedo, responsabilidad. «¡Detente!», gritó, el eco de su voz resonando con una fuerza inesperada. «No la tocarás». Pero el hombre rió, una risa cruel, y en un movimiento súbito, lo que menos esperaba sucedió. Una risa familiar brotó de sus labios. Ricardo reconoció esa voz, esa burla. Era la voz que había escuchado en los gritos de su infancia, su hermano. La revelación lo dejó aturdido. Tiempos atrás, había perdido la pista de su hermano, quien había caído en un abismo de criminalidad tras una vida de fracasos. La violencia que él había heredado lo había transformado en algo monstruoso, y ahora estaba frente a él, atroz, como un lobo acechando a su presa. No solo era el verdugo de Julia, sino que también era parte de su propia historia. «¿Qué has hecho, hermano?». Las palabras apenas escaparon de sus labios entrecerrados, mientras su mente trataba de procesar el efecto devastador de la verdad. El ambiente se convirtió en un campo de batalla emocional. Julia miraba a Ricardo con una mezcla de desconfianza y gratitud. Y Ricardo se dio cuenta de que no solo quería protegerla, sino que también buscaba redimirse a sí mismo. El rostro de su hermano se convulsionó en un torbellino de ira. «No te meta en esto, Ricardo. Ella no vale nada. Eres un tonto por protegerla». El agudo golpe de esas palabras le hizo temblar. En su interior, la lucha entre la lealtad familiar y la humanidad que había encontrado en Julia ardía intensamente. El viento aullaba con mayor fuerza, como si el mundo mismo reaccionara ante el caos que se desataba. La vida de todos se encontraba en un suspendido hilo. ¿Podría Ricardo hacer frente a lo que había aprendido? ¿Enfrentarse tanto a la violencia de su hermano como a la difícil decisión de elegir entre la sangre y la moralidad? Su mente daba vueltas mientras el tiempo se contraía, y la resolución cada vez parecía un sueño lejano.
dejando solo el Ek. El viento aullaba con fuerza, y la tensión en el aire era palpable. Ricardo, con el corazón encogido, se enfrentaba a su hermano, un monstruo de ira y odio que había emergido del pasado. Pero en ese momento, justo cuando las vidas de Julia y su hermano colisionaban, un estruendo sacudió el suelo bajo sus pies. Un trueno se desató, pero no era de la tormenta en el cielo, era el resonar de algo pesado que caía. Una sombra oscura se alzó más allá del campo, bajo el cielo gris, y a Ricardo se le detuvo el aliento. Era un vehículo que se acercaba a gran velocidad. Atónitos, todos los ojos se volvieron hacia el camino para ver un camionero deteniéndose repentinamente. La cabina se abrió y una figura emergió, una mujer, con el rostro cubierto de cicatrices y un aspecto sombrío. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Era la madre de Ricardo y su hermano. ¿Mamá? Las palabras salieron como un susurro de los labios de Ricardo. La incredulidad lo invadió. La mujer había desaparecido de sus vidas mucho tiempo atrás, arrastrada por problemas que nunca compartió. Había sido un tema tabú, un secreto ensordecedor que había partido a su familia en dos. Pero ahí estaba, como un espectro que volvió para cambiarlo todo. «¡No puedes estar aquí!», gritó su hermano, su rostro ahora blanco de horror. «¡Te dije que no volvieras!». Las manos temblorosas de la madre se alzaron, pero sus ojos, llenos de culpa y miedo, no podían sostener la mirada de ninguno de sus hijos. «Lo siento, no sabía a dónde más ir. Él viene por mí también». La voz de su madre era un hilo quebrado, pero la urgencia se sentía a kilómetros. «Vine a advertirles, él está buscando venganza, no sabe que estoy aquí». El caos se desató en un instante. Ricardo sintió que el tiempo se detenía, mientras un torrente de emociones lo arrastraba. La lamentable realidad era que no solo Julia estaba en peligro. Era su propia madre, quien había estado atrapada en las garras del mismo hombre que ahora amenazaba a todos. La revelación dejaba a todos raspados en la piel y con el corazón en un puño. Su hermano, ya al borde, gritó: «Haz lo que tengas que hacer, pero no te expongas otra vez. Eres como ella». La atmósfera se volvió irrespirable. El pasado y el presente se entrelazaron. Y la idea de que su madre había sido víctima también le golpeó con nuevos recuerdos olvidados. Las noches de llantos silenciosos, las miradas perdidas, las peleas que solía escuchar mientras estaba en su habitación. Todo comenzó a tener sentido. Ella había estado huyendo y ahora por fin estaba allí. Julia, temblorosa, retrocedió. Este nuevo giro le dio un sentido de caos aún mayor. «No puedo creerlo», murmuró, tratando de comprender cómo estaban todos conectados. Cada uno de ellos tenía sus propios monstruos, sus propias historias, sus propios miedos. De repente, una risa cortante rompió el aire. El hermano de Ricardo había sacado el cuchillo, sus ojos centelleando con locura. «He estado esperando este momento, y no voy a dejar que se escape otra vez. Ella es la razón por la que ambos estamos así». Ricardo se sintió mareado. Las palabras de su hermano le hicieron sentir un estruendo dentro. Aquel odio era familiar, y el círculo de venganza parecía nunca acabar. En el espacio entre ellos surgió la pregunta que lo atormentaba. ¿Quién era realmente el monstruo? El viento gélido se volvía cada vez más fuerte, como un grito de guerra, mientras el rostro de su madre se oscurecía
con el peso de secretos aún no revelados. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto crítico, el cielo se rasgó y la tormenta estalló. Rayos iluminaban el campo mientras el peligro se aproximaba. Ricardo sintió que todo lo que podía perder estaba en juego. ¡Detente!, gritó. La voz de su madre y su hermano resonó en la distancia, pero en el aire sobrecogedor solo había incertidumbre. ¿Qué secretos ocultaba su madre? ¿Qué había hecho para que su vida y los recuerdos familiares se volvieran un caos de dolor? Las respuestas pendían en las ramas de los árboles como cuchillos. Y en ese instante, todos estaban atrapados entre decisiones que podrían llevarlos a la destrucción o a la salvación. El viento aullaba con fuerza y la tensión en el aire era palpable. Ricardo, con el corazón encogido, se enfrentaba a su hermano, un monstruo de ira y odio que había emergido del pasado. Pero en ese momento, justo cuando las vidas de Julia y su hermano colisionaban, algo inesperado ocurrió. Un segundo trueno resonó, y en el mismo instante la figura de su madre se iluminó con un rayo que iluminó el campo. Un momento convulso. Ricardo sintió que el mundo se detenía, y entonces la madre se llevó la mano al pecho. «¡Mamá, no!», gritó, pero era demasiado tarde. El rostro de su madre se tornó pálido y su cuerpo se desplomó, cayendo de rodillas en el suelo polvoriento. Un silencio sobrecogedor acompañó la escena. Su hermano, paralizado, miraba en estado de shock. Julia dio un paso atrás, sus ojos reflejando una mezcla de horror y desesperación. Ricardo se arrodilló junto a su madre, su corazón latiendo con fuerza. «¡Mamá, por favor!». La angustia se apoderó de él, mientras sostenía su mano, sintiendo la frialdad en sus dedos. Entonces un sonido desgarrador escapó de los labios de su madre, un murmullo casi inaudible. Él sabe todo. Sus palabras eran un eco lleno de pánico y dolor. «No pueden confiar en mí». No. Un escalofrío recorrió la columna de Ricardo. La verdad de ese oscuro secreto que había acechado a su familia durante años, ahora salía a la superficie. «¿Qué quieres decir?», preguntó la voz quebrada por la angustia. Su hermano, ahora en estado de shock, empezó a apoyar su peso en un árbol cercano, sus ojos nublados mientras intentaba procesar la situación. Julia los observaba, inmóvil, el miedo palpable a su alrededor. «Él, el hombre que buscas, no es un extraño», dijo su madre entre sollozos. «Es parte de nosotros, de la familia». Las palabras se desgarraban en su garganta como un grito de guerra. «Lo perdí el control. Y ahora él vendrá por todos». El aire se volvió denso. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su hermano se acercó, la confusión en su mirada. «¿Qué dices, madre? Esa es una locura». Pero su madre, con la mirada fija en el suelo, parecía estar devolviendo las piezas del rompecabezas perdido de su pasado. «Él es tu padre». La revelación golpeó a Ricardo como un rayo. «Todo este tiempo lo he estado ocultando. Estaba enfermo, pero él…». La voz de su madre tembló. «Él nunca se detuvo. Buscó venganza en mí, en ustedes. Ustedes son su sangre. Él sabe que estoy aquí. Vine a protegerlos». Un silencio atronador. Ricardo miraba a su madre con incredulidad. «¿Nuestro padre? ¿El monstruo que nos abandonó? ¿Por qué no me lo dijiste?». La rabia empezaba a sustituir al miedo. Su hermano se llevó las manos a la cabeza, como si estuviese a punto de explotar. «Mamá, ¿por qué?». «No lo entienden», gritó ella. «Él nunca se fue, siempre estuvo presente.
Solo tenía que acechar en las sombras, y ahora que regresó, no puedo permitir que lo encuentren. Un temblor recorrió su cuerpo, y Ricardo sintió que debía actuar. Todo había cambiado en un instante. La madre, que había intentado protegerlos, se estaba revelando como parte de su propio sufrimiento. «No puedo dejar que te haga daño otra vez», gritó, el caos de emociones atravesando su ser, mientras una risa cruel resonaba. Esa presencia que había acechado su infancia, ese hombre del que nunca más había querido escuchar, estaba más cerca de lo que pensaban. Ricardo se dio cuenta de que no solo luchaba por Julia, sino que también debía salvar a su madre y enfrentar al espectro de su pasado. Abrió los ojos, la urgencia llenando su pecho. «Debemos irnos de aquí». Pero justo cuando decidió actuar, un ruido ensordecedor hizo que todos se congelaran. Un coche se detuvo en el camino, y de él salió una figura sombría y familiar. Era él, con los ojos llenos de furia y un arma en la mano. El monstruo que había atormentado sus vidas estaba de vuelta. «¡Hola, familia!». La voz resonó como un eco aterrador. ¿Estaban preparados para el caos que se avecinaba? Un nuevo horror azotaba sus vidas, y el fin estaba lejos de ser el que imaginaban. La figura apareció, desdibujada por la lluvia que comenzaba a caer y oscureciendo el paisaje. «¡Hola, familia!», resonó la voz, un eco de tantas pesadillas. Al ver al hombre con un arma en la mano, el corazón de Ricardo se detuvo. El horror se reflejó en sus ojos. Era su padre, aquel rostro que había creído perdido en las sombras de su memoria. Ahora era una amenaza escalofriante. Sus ojos estaban llenos de rabia y el mismo desprecio que siempre había conocido. La tormenta arremetía, pero el caos ya reinaba en el pecho de todos ellos. «Él nunca se fue», gritó su madre, y esas palabras hicieron que el aire se volviera irrespirable. «¡Esto es un error!», rugió su hermano, pareciendo desbordado. «¡No eres bienvenido aquí!». El cuchillo en sus manos temblaba, reflejando la incertidumbre de una familia descarrilada. Julia, paralizada, miraba entre la figura masculina que anunciaba un pasado violento y la madre que había intentado ocultarlo. «¡Silencio!», murmuró el padre, alzando el arma. «No hay tiempo para más palabras. Vengo a llevarme lo que es mío». Una risa macabra salió de sus labios, y cada uno de ellos sentía cómo la vida se les escapaba con cada pulso temeroso. El rostro de su madre era una mezcla de horror y culpa, mientras su hermano apretaba la mandíbula, listo para atacar. Pero Ricardo se dio cuenta de algo desgarrador, mientras caían lágrimas de lluvia del cielo. Su padre no era solo un monstruo que había abandonado a su familia. La sangre que corría por sus venas también era parte de aquel horror. «¡Dímelo!», gritó, con un hilo de voz entre la ira y el miedo. «¿Por qué volviste?». «Porque ustedes son míos», respondió el padre, su voz atrapando las últimas luces del día. «Te vi, Ricardo, y supe que estaba a un paso de recuperar lo que perdí. Y ahora, mi querida Julia, no hay forma de escapar». El aire se volvió tenso. Julia retrocedió, su mirada renovada de terror. «No puedes hacerme esto», balbuceó, su rostro pálido como un lienzo. «He sufrido lo suficiente». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, aquel hombre sacó un teléfono móvil, y todos se quedaron paralizados al escuchar el timbre resonante. «Mamá, no intentarás protegerlos, ¿verdad?». La mirada de su padre se volvió burlona mientras hablaba. «¿Acaso crees que he venido solo?». Justo en ese instante, el silencio se rompió de nuevo. Un sonido mecánico rugió en la distancia. Un segundo coche se acercó, guiado por dos figuras desconocidas. Ricardo sintió que el sudor se le congelaba. «¿Quiénes son ellos?»,
Preguntó, cada palabra pesando como si fueran piedras. Son amigos, dijo su padre, con una sonrisa torcida. Me ayudarán a resolver este asunto de una vez por todas. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Con cada segundo, la imagen de su madre y su hermano en peligro se le clavaba más profundo. ¡Mamá!, gritó, pero ella ya no podía responder, desvinculada por el vértigo de la situación. La desesperación lo invadió en oleadas. Sin embargo, antes que la situación explotara, una figura emergió de entre los matorrales. Era un hombre de aspecto desaliñado, arrastrando una maleta. ¡Espera!, gritó. Yo tengo algo que decir. Sus ojos, llenos de desesperación, miraron a todos en el escenario de terror. La atención se centró en él, las dudas retumbando en el aire. El hombre que buscas no es solo su padre. Un silencio inquietante llenó el lugar. Él también es mi padre. Así que, en un sentido, todos ustedes son familia. Verán, yo también soy parte de esta historia. En ese momento, el mundo de Ricardo se desmoronó. La traición se cernía sobre él como una sombra. ¿Qué significaba eso? La revelación lo azotó. Todo lo que había creído saber sobre su vida, sobre su propia historia familiar, se tambaleaba al borde de un abismo infinito. El hombre que había buscado por años no solo había regresado, sino que traía consigo secretos que podrían destruir todo. La figura emergió entre los matorrales y las palabras que salieron de su boca se sintieron como un balde de agua fría. «Yo también soy su hijo», exclamó, sus ojos llenos de desesperación. La revelación dejó a todos en un estado de aturdimiento. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. ¿Cómo era posible que aquel extraño fuera parte de la misma historia, de la misma sangre? Ricardo sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Sus palabras una mezcla de incredulidad y terror. La lluvia comenzaba a caer. Hasta ese momento ligera, pero cada gota parecía arrastrar consigo la incredulidad que se había apoderado de todos. El hombre avanzó, su voz temblando mientras decía: «Conozco a tu padre. He crecido en la misma casa de la que él se fue. El caos que él creó nos ha afectado a todos». La mirada de su madre reflejaba una mezcla de miedo y remordimiento, mientras el pasado resurgía, desmoronando la fachada de la familia que creían conocer. «¡Esto es una locura!», gritó su hermano, retrocediendo, incapaz de procesar la información. «No puede ser verdad». «Hermano, no es un extraño», interrumpió Ricardo, sintiendo cómo el peso de las palabras se asentaba en su pecho. La revelación de que su padre no solo había abandonado a su familia, sino que había dejado un rastro de dolor extendido a su alrededor, era aplastante. «Él también es una víctima», continuó el extraño, angustiado. «No lo entiendo todo, pero sé que él también busca respuestas». Las palabras comenzaron a retumbar como un tambor en la mente de Ricardo y su hermano. ¿Era posible que su padre hubiera sufrido tanto como ellos? Un trueno resonó sobre sus cabezas y un rayo iluminó la escena, reflejando el caos que reinaba. El padre de Ricardo mantuvo el arma firme, y la tensión entre ellos se sentía como una cuerda estirada al borde de romperse. La frialdad de la situación era sobrecogedora. «¡Espera!», gritó con fuerza, tratando de calmar el ambiente. «Estamos todos confundidos. Pero hay algo más grande que esto». Sin embargo,
El padre sonrió, una sonrisa aterradora. ¿Confundidos? Yo tengo el control aquí. Su voz, como un veneno, se deslizó en sus oídos, una amenaza que hizo que el corazón de Julia se detuviera. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. No solo estaba en peligro Julia, sino también su madre y su hermano. Era un frente de guerra emocional. «No vamos a permitir que esto continúe», gritó su hermano, levantando el cuchillo con determinación. Pero antes de que pudiera hacer algo, un golpe sonó a sus espaldas. Todos se giraron y la escena se volvió confusa. Un grupo de hombres aparecieron de entre las sombras, armados y decididos, y el caos se desató nuevamente. Ricardo quedó paralizado al ver a estas figuras. Eran los amigos de su padre, un recordatorio escalofriante de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. Comenzaron a avanzar, formándose en una línea como un ejército listo para la batalla. «¡Vengo por lo que me pertenece!», gritó el padre, y el miedo se apoderó de todos. La lluvia aumentó, ahogando los murmullos de incredulidad en los rostros de la familia. El extraño también retrocedió, apretando la maleta contra su pecho, como si contuviera respuestas que todos necesitaban. «No luches contra él, Ricardo. Es su juego». El rostro de su madre reflejaba el dolor de las elecciones pasadas. «Debemos salir de aquí», murmuró. «No podemos enfrentarlo». Y justo en ese instante de confusión, un grito desgarrador resonó en la distancia. Una voz conocida que quebró la atmósfera tensa. «¡No!». Un nuevo grito que resonó como un eco fantasmal. Todos giraron sus cabezas hacia el camino, donde una figura emergía, corriendo bajo la lluvia. Era una mujer de cabello rizado, y Ricardo sintió un asalto de emociones. «No, no puede ser», murmuró. La revelación lo impactó. La figura se acercó, y en su rostro ya no había solo desesperación, sino un indicio de una verdad que todos temían. «Yo soy su madre». Y las palabras se congelaron en el aire. ¿Acaso había un nuevo espectro que podía desatar aún más anarquía? El caos no había hecho más que empezar, y en ese instante Ricardo comprendió que las vidas de todos estaban atadas en una red oscura que nadie podría romper sin consecuencias devastadoras. La figura emergió entre los matorrales, y un grito desgarrador detuvo a todos en seco. «¡No! ¡No puede ser!», exclamó Ricardo, sintiendo el tiempo congelarse. La mujer frente a ellos tenía características inconfundibles, y su presencia trajo consigo una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. «Soy su madre», repitió, sus ojos fijos en el semblante de su hijo, llenos de tristeza y arrepentimiento. Cada palabra flotaba en el aire cargado de tensión. La lluvia caía más fuerte, como si el cielo compartiera la angustia del momento. Ricardo sintió cómo el horror lo envolvía. Si ella estaba aquí, entonces, ¿qué había pasado en realidad? «¡Mamá, no puedes estar aquí!», gritó su hermano, su voz quebrada, como si le picaran las palabras en la garganta. La negación colisionaba con la realidad, y el caos crecía. La madre de Ricardo había estado ausente durante años, y ahora aparecía de la nada, como un fantasma de un pasado que nunca se había cerrado. «Vine a advertirles», dijo la mujer, su tono quebrado y urgente. Él no está solo. No sabía cómo contarles que hay un secreto, una verdad a la que no escapamos». En su mirada, Ricardo vio tanto miedo como determinación. Algo había sido desatado, una carga que mantenía oculta durante demasiado tiempo. ¿Qué secreto? La voz de Julia era apenas un susurro, pero la tensión la rodeaba como un aura palpable. Todos contenían
la respiración. Ricardo sentía que cada segundo era un latido en su pecho, un eco de ansiedad. Tu padre no es solo un monstruo, tiene más hijos. Otros nacieron de su oscuridad. Ellos vienen por todos nosotros. Sus palabras rasgaron el silencio. El aire se volvió espeso y un escalofrío recorrió la columna de Ricardo. Él no podía asimilar lo que estaba escuchando. «No puede ser», exclamó su hermano, incapaz de procesar la magnitud de las revelaciones. ¿Es esto una broma? Su rostro palideció y el cuchillo que había sostenido ahora parecía pesar toneladas. Habían sido arrastrados a un laberinto de secretos familiares que desafiaban la lógica. Cada hijo que él ha tenido está marcado. Han llevado a buscar venganza. Todos tienen el mismo objetivo, continuó su madre, su voz más fuerte. No solo es nuestro padre, es un hombre que lucha contra sus propios demonios, los que nos han perseguido a todos, y ahora ellos vendrán aquí. La atmósfera se llenó de terror, el cielo arremolinándose como si la naturaleza misma presenciara el horror que se estaba desatando. «¡Él nos está buscando!», gritó Ricardo, la desesperación llenando su voz. De repente, el sonido de un motor rugiendo rompió la tensión. Un SUV negro avanzó hacia el grupo, derrapando en la grava del camino. «¡Es él!», dijo Ricardo, dando un paso atrás, en un instinto de protección hacia su madre y Julia. Pero lo que apareció de la cabina fue un rostro que nunca esperaron ver. Era su hermana, una figura del pasado que creían perdida, con el corazón de Ricardo latiendo desbocado. «¿Qué haces aquí?», balbuceó, sorprendido por su llegada, y su hermana lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y relatos no contados. «¡Huyamos! ¡No hay tiempo! ¡Tienen a alguien!» Y vienen a buscar a todos nosotros. El alma de Ricardo se estremeció. Todo lo que había creído seguro, todo lo que había conocido, estaba desmoronándose. «¿Cuántos más están involucrados?», preguntó, su voz quebrada por la tormenta de emociones. Su hermana dio un paso adelante, su rostro pálido como el papel. «No hay solo otros hijos, Ricardo. Él tiene un ejército a su disposición. Todo comenzó hace años, cuando él tomó decisiones que nos han llevado a este punto». La lluvia ahora caía a torrentes, el sonido de la tormenta ahogando el pánico en cada uno de ellos. «Tienen nuestro nombre y no pararán hasta que su sangre fluya», añadió ella. Todo se sentía como una pesadilla en la que estaban atrapados. La revelación del padre, la llegada de su hermana, el ejército al acecho. El horror se acumulaba, asfixiando a Ricardo. «No hay salida», dijo su madre, la resignación agonizante en cada palabra. Y en esa última declaración, el mundo de Ricardo se desmoronó en un instante. De repente, cada rincón de su vida se sentía como un eco de traiciones, una búsqueda de identidad y un grito de guerra que ni ellos entendían del todo. Antes de poder procesar el caos, otra figura se asomó detrás. Una sombra familiar, su abuela, que también había creído perdida. «Su padre ha vuelto», dijo ella, su voz firme y clara. Y la historia que creían conocer no es la mitad de la verdad. Un silencio cortante se instaló y todo se sintió momentáneamente suspendido. Ricardo sintió que el piso se movía bajo sus pies. Las revelaciones resonaban en su mente. Un ejército, una herencia de horror y figuras del pasado regresando de las sombras. ¿Qué más estaba por venir? Cada palabra era un tormento y un recordatorio de que su vida se había convertido en una espiral de dolor
y revelaciones que resonaban como un eco interminable. La figura emergía entre la lluvia torrencial, su rostro cubierto por las sombras y lágrimas que caían del cielo. «Soy su madre», reiteró, su voz temblorosa resonando en la mente de Ricardo como un eco aterrador. El aire se volvió denso de asombro y miedo, mientras miradas de incredulidad se cruzaban en un instante congelado. Con cada palabra, como un destello de relámpago, la atmósfera se cargaba con su peso emocional. «¡Mamá!». La voz de Ricardo era un susurro, un grito silenciado por la tormenta. ¿Cómo? Su mente giraba buscando respuestas, y en ese momento de caos sintió como la confusión se convertía en pánico. Su hermana había vuelto, reclamando su lugar. Su madre emergía del abismo del olvido. ¿Pero todo para qué? Para arrastrarlos de nuevo a los secretos de un pasado oscuro. «No hay tiempo», dijo ella, su mirada desesperada escaneando el escenario. «Él no solo viene por nosotros, viene por ti. Tu padre quiere que regreses con él». El cuerpo de Ricardo se heló. La idea de ser reclutado en ese juego del pasado resonaba como un mantra aterrador. Lo que seguía era inminente, como el segundo trueno que rompió la calma del cielo. Pero antes de que pudiera responder y, en medio del miedo que se disparaba como una llamarada, un movimiento detrás de su madre atrajo su atención. «¡Cuidado!», gritó Julia. En un intento de socorrer, era un rescate desesperado. Ricardo giró y lo que vio lo dejó helado. Una sombra familiar se deslizaba entre las sombras y se alzaba con una ferocidad ardiente. Era su padre, pero no estaba solo. Un grupo de hombres lo seguía. Una visión aterradora de antiguos horrores. «¡Quiero a mi familia!», bramó su padre, mientras la lluvia corría por su cara, mezclando furia y desesperación. La mirada de su madre destilaba miedo, sus manos temblando al costado, como si sintiera el peso de todo su pasado desbordarse. En un instante, el campo era un campo de batalla de emociones crudas. Las revelaciones estaban colisionando, un atronador choque de verdades que nadie esperaba. Pero de repente, de la multitud que estaba detrás de sus padres, otra figura emergía. Era su abuela, visos de dolor y revelaciones estampados en su rostro. «¡Aguanta!», gritó, y el aire pareció detenerse. La confusión se apoderó de ellos. «No puedes dejar que él te posea», continuó su abuela con firmeza. «Esta no es solo la batalla de la sangre. Ustedes son parte de algo mucho más grande y más aterrador». «¿Qué quieres decir?». Ricardo apenas podía pensar. Un escalofrío lo recorrió al escuchar esas palabras, profundizando el terror que se arrastraba por su columna. La abuela dio un paso más, su mirada ardiente. «Él no solo es tu padre, Ricardo. Él es el mismo ser que ha estado desatando esto sobre todos nosotros por generaciones». Un silencio helado llenó el espacio. Todos contuvieron la respiración. «¿Qué estás diciendo, abuela?», exclamó su hermano, los rasgos de su rostro destilando rabia y confusión. Entonces la verdad estalló como un trueno divino. La revelación fue devastadora. Todos somos su creación, su legado maldito. Tú, Ricardo, no eres solo su hijo. Eres su elegido, la razón de su regreso. Eres la pieza que necesita para continuar su ciclo de venganza. El mundo se tambaleó. Todo lo que habían creído, cada momento vivido, se desvaneció como una sombra ahogada por la luz. Ricardo sintió que su corazón se desmoronaba, que la traición, el dolor y el peso de la historia atravesaban su pecho.
No, no puede ser, murmuró, la voz ahogada entre lágrimas. Las llamas del terror comenzaron a consumirlo. Pero antes de que pudiera procesar la verdad, la lluvia golpeó con furia. La respuesta a sus temores más hondo estaba desatándose, y el aire tenso se partió una vez más. Entonces, más allá de ellos, más figuras aparecieron, y con un grito resonante, revelaron un ejército. Eran otros hijos de su padre, una conspiración de sombras y secretos. El rostro de Julia palideció, mientras la lluvia caía con una intensidad escalofriante. «No hay manera de salir de esto», exclamó. Las lágrimas corrían por su rostro, dejando todo un rastro de miedo. «Esto es un ciclo sin fin». Y en medio de la tormenta, cuando todos se preparaban para enfrentar lo inevitable, algo estalló en el aire, un grito ensordecedor que venía desde una dirección desconocida, como un eco de advertencia aterrador. «¿Están listos para enfrentar la verdad?», resonó en la distancia, inconfundible, amortiguando el rugido del viento. Ricardo, paralizado, sintió que cada latido de su corazón se alineaba. ¿Qué iba a pasar ahora? Como un juego de dominó, cada pieza de su vida estaba a punto de caer. Y en ese momento, cada secreto dorado que habían guardado se volvía una carga a sus espaldas, mientras una sombra oscura se cernía sobre todos ellos. ¿Podían dar el siguiente paso o quedarían atrapados para siempre en su propio infierno? El terror se expandía en el aire, y antes de que las palabras de la madre pudieran asentarse en la mente de Ricardo, un ruido ensordecedor sacudió el campo. Un grito desgarrador, agudo, atravesó la tormenta, paralizando a todos. Era como si el mismo cielo hubiera decidido unirse al caos. Un relámpago iluminando la escena justo cuando la figura de su hermana avanzaba, temblando. «¡Es él! ¡Él viene!», su hermana gritó, la voz quebrada y cargada de pánico. Ricardo sintió que su corazón se detenía. ¿Qué más podía descubrir en medio de este tumulto? ¿Qué otra verdad oculta se desvivía por salir a la superficie? «¡Corre!», le gritó su madre, mientras una sombra oscura avanzaba rápidamente hacia ellos. La figura, borrosa y monstruosa, emergía desde la distancia, su silueta distorsionada bajo la lluvia. La figura de su padre se intensificó, alzando el arma en dirección a ellos, y el tiempo se detuvo como un eco del destino. «No tienes por qué hacer esto», suplicó Ricardo, su voz resonando como un eco en el vacío. Pero el hombre de sombras no reconocía más que su propio deseo de recuperar lo que sentía que había perdido, de arrastrar a su familia de vuelta a su horror personal. Era el mismo eco del terror que había dibujado en sus recuerdos, un memorándum de miedo. Justo cuando todo parecía caer, un estremecimiento recorrió el espacio. La sombra se acercaba a toda velocidad. La figura se iluminó por otro relámpago. Eran más hombres, jóvenes y aterradores, cada uno con la misma marca de furia en sus rostros. Eran otros hijos, otros vestigios del pasado de su padre. Y la revelación se lanzó como una bola de fuego. «¿Quiénes son?», balbució Julia, sus ojos abiertos como platos, y la desesperación se acumulaba en su mirada. Ricardo sintió que cada palabra se atascaba en su garganta. ¿Era posible que todo esto hubiera sido un ciclo de abusos y secretos, donde él mismo era un eslabón desgastado en la cadena de sufrimiento? Pero lo que ocurrió a continuación congeló la escena. Uno de los hombres, de cabello oscuro y mirada intensa, se adelantó, gritando: «¡La sangre nos llama! ¡Es hora de reclamar lo que es nuestro!». En un giro repentino, el hombre se detuvo y miró a Ricardo. «Eres el elegido, y no puedes rechazar lo que te pertenece». Ricardo sintió un nudo en el estómago,
Las palabras resonaban con una verdad perturbadora que retumbaba en su mente. ¿Qué significa eso? No soy parte de esto. Su protesta se sintió vacía contra el torrente de emociones que provocó. Fue como un eco vacío en un abismo donde cada palabra se perdía. Pero lo más inesperado llegó cuando del fondo de la multitud una voz serena y decidida resonó. ¿Por qué no le cuentas la verdad frente a todos? La mujer que había hablado se acercó, su rostro iluminado por un destello justo cuando el relámpago cruzaba el cielo. Y en ese instante todos comprendieron que no era otra que la madre de su hermana, la ex esposa de su padre. «Esto no es solo un juego, Ricardo», dijo, su voz grave, llenando el silencio. «Tu padre ha sido un monstruo, pero las raíces de esto vienen de más abajo. Todos hemos sido manipulados por él y por el miedo que genera». Las bombas estallaron. Su madre dio un paso atrás, el pánico reflejado en su rostro. «¿Qué? ¡No puede ser verdad!», murmuró, como si una verdad devastadora se alzara en cada palabra. La atmósfera cambió. El miedo se transformó en incertidumbre. Él es el verdadero monstruo. Pero no solo tú. La madre de su hermana miró a cada uno de ellos, su expresión llena de peso emocional. La realidad que creías vivir se ha tejido en la historia de todos. La conexión va más allá de la sangre. Este es un ciclo vicioso que destruye todo a su paso. Ricardo sintió cómo las palabras de la mujer penetraban hasta sus huesos. El caos de su vida había estado más unido a lo que jamás podría haber imaginado. Los relatos familiares que habían escuchado desde su infancia ahora parecían construcciones de un mundo distorsionado, donde cada uno de ellos era un producto de debilidades y gritos. Y antes de que pudiera asimilar lo que acababa de escuchar, la verdad más impactante estalló en su mente como un trueno. «Tú eres el verdadero hijo de nuestro padre», dijo su hermana con los ojos llenos de desesperación. «¿Qué?». Ricardo sintió que la tierra se movía debajo de sus pies. Un eco de incredulidad expandía su pecho. Todo lo que había creído, cada suposición sobre su vida, se desmoronaba ante la urgencia de esa revelación. El ruido de carros se aproximaba, nuevas figuras emergían del caos y el grito de su padre resonó en lo profundo de las almas atravesadas. «Ellos no son más que sombras, pero tú eres el único que puede completarlo». La confusión empezaba a apoderarse de él y el aire se volvió demasiado denso para respirar. Ricardo, abrumado, sintió la fragilidad de su realidad hundiéndose más allá del abismo. La tormenta seguía azotando, llevándose consigo la verdad, pero los ecos de las revelaciones no serían olvidados. Nadie sabía qué vendría después. La lluvia seguía cayendo y las sombras acechaban, mientras las vidas se tejían juntos a través de secretos y traiciones. Lo que estaba en juego era más complicado e inquietante de lo que jamás podrían haber anticipado. La sombra de su padre se alzaba en medio de la tormenta, su risa burlona resonando en el aire cargado de tensión. Ricardo sintió una opresión en el pecho, un nudo en la garganta. La revelación que había hecho su madre era como un rayo que desgarraba la oscuridad, pero cada segundo que pasaba parecía acercar más el desastre. Miradas llenas de miedo se entrecruzaban. Y el ambiente estaba cargado de una energía feroz. «No vamos a huir más», gritó su hermana, dando un paso al frente con valentía. «No podemos vivir con miedo.
Este ciclo debe romperse. Las palabras eran como un aliento fresco, aunque la amenaza seguía ahí, latente y amenazadora. Todos los ojos se volvieron hacia ella, buscando inspiración en medio del caos. Nosotros elegimos nuestro destino, no él, continuó, mirando a cada uno de ellos. La determinación brillaba en su mirada. Ricardo sintió una chispa de esperanza. ¿Podrían unirse y enfrentar todo esto juntos? Tienes razón, dijo, viendo cómo la sombra de su padre se acercaba, como un monstruo en la penumbra. Es hora de que nosotros tomemos las riendas. La lluvia seguía cayendo, pero algo en el aire cambiaba. No todo estaba perdido. «Es hora de pelear», exclamó Julia, energizada, levantando el puño. «No seremos más su presa». El grito resonó en el silencio que había llenado el campo, y la fuerza de esas palabras encendió la determinación en el corazón de todos. Fue un momento electrizante, donde la familia, marcada por el sufrimiento, comenzaba a unirse en un nuevo propósito. Las figuras que acompañaban a su padre avanzaron, pero en lugar de retroceder, Ricardo y su familia formaron una línea firme entre ellos y el peligro. «Detente», gritó, su voz sonando profunda y decidida. «No tienes control sobre nosotros. Este no es tu juego». Su padre se detuvo, sorprendido por la valentía que emanaba. «Tú no eres nadie para detenerme», bramó con rabia. Pero había un cambio en el aire, un atisbo de incertidumbre por su parte. La mirada desafiante de Ricardo y el apoyo inquebrantable de su familia parecían hacer temblar los cimientos de su autoridad. La lluvia caía a torrentes, pero en medio de ello, la risa crujiente de su padre ya no parecía tan fuerte. «¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? ¡Soy tu sangre!», gritó, pero había un titubeo en su voz. En el rostro de Ricardo, todos pudieron ver la decisión de enfrentar su destino, de salir de la sombra que había purgado su infancia. «Si hay algo de verdad en ti, entonces también hay algo de luz», dijo su madre, mirando intensamente a su antiguo amor. «Y si fuimos parte de tu caos, hoy elegimos ser parte de nuestra victoria». Y de repente, el viento sopló con fuerza, como un eco de aprobación a sus palabras. La tormenta parecía reaccionar a su determinación, llevando consigo la angustia que había sido sembrada durante tanto tiempo. Ricardo dio un paso al frente, absorbiendo el coraje que lo rodeaba. «No somos tus marionetas. Esta es nuestra vida, y elegimos vivirla a nuestra manera». Su voz resonó, reverberando en el eco del campo. Las sombras quisieron retroceder un momento, y en esa fracción de segundo, en cada corazón se encendió una chispa de entendimiento. «Denle la vuelta a esto», murmuró la abuela, mientras los otros hijos observaban con ojos llenos de vacío, quizás también perdidos en un ciclo de dolor y rabia. «No tienes poder sobre nosotros. Vivimos como víboras, atrapadas en heridas y secretos». Era un momento crucial. El rostro del padre se torció al escuchar esas palabras, y como al comprender que no podía seguir, su figura tembló. Era momento de enfrentar la verdad que los había mantenido cautivos. El momento culminante, el último rayo de esperanza. Y así, juntos gritaron «¡Basta!». El trueno resonó fuerte, cortando el aire en 1000 pedazos. Las sombras se desvanecieron, una por una, hasta que solo quedó la figura de su padre, paralizado. Aterrado por el poder colectivo de su familia, la tormenta comenzó a calmarse. Los ecos de la tempestuosidad disminuyeron mientras la verdadera luz comenzaba a brillar. La lucha había sido dura y las heridas seguirían,
pero en el fondo de cada corazón palpitaba un nuevo comienzo. Ricardo alzó la vista, viendo a su familia unida y libre. Las decisiones que tomaron les habían sido dolorosas, pero finalmente habían elegido la esperanza sobre el miedo. Mientras el sol empezaba a asomarse entre las nubes, una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Habían superado lo inimaginable, pero en el fondo la pregunta persistía: ¿qué harían con su futuro? Esa incertidumbre dejaba el aire cargado de preguntas, de nuevas historias por escribir. Y ahora, querido amigo, este es el momento para que tú también seas parte de esta historia. Suscríbete ahora mismo al canal y no te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplica ese poderoso like que alimentará el algoritmo y ayudará a que podamos seguir creando. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este desenlace y tus teorías sobre lo que vendrá. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo se cierra este capítulo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Tu participación hace toda la diferencia.